Bienvenido a Contrapoder.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y también a la comunidad latinoamericana en Estados Unidos. Así que en estos momentos que hay tanta confusión en lo que está pasando en inmigración, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los martes, tenemos Giro a la derecha con Esteban Hernández. Contrapoder.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapoder.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. ¿Cómo estás, Esteban? Todo bien, Colina. Afortunadamente, martes giro a la derecha. Los que no están bien son justamente los zurdos, ¿no? Que hoy les toca aprender. No está eso... muy bien Andrés que de producción, porque él es medio zurdo. Ah, sí, estoy de acuerdo. Por eso es que a veces pone las imágenes que nos despedimos, ¿no? Ahí está. Él mismo pegándose una cachetada. Pero bueno, Colina, justamente hay un tema que ha estado bastante trending, ya tiene por lo menos una semana o un poco más, ¿no? En las redes sociales, en las noticias, sobre todo en inglés, que es el tema de GameStop. Me imagino que habrás escuchado por lo menos el nombre de la empresa, porque ha estado en los titulares de los medios más importantes, ¿no? Y junto con GameStop, bueno, algunas otras empresas que ya se daban por muertas, que de una u otra manera, bueno, han, digamos, cautivado la atención de los medios justamente porque las acciones que estaban por el piso de estas empresas que realmente ya no se les veía ningún futuro, de la nada se dispararon. Un poco para explicar eso y que la gente, bueno, entienda qué es lo que está sucediendo. Y después te explico además por qué es un giro a la derecha lo que está pasando acá en este tema, Colina. Lo primero que uno tiene que preguntarse, ¿no? Es cuando uno compra acciones de una compañía, ¿uno qué es lo que espera? Uno espera que las acciones suban. Por supuesto, si tú compras una acción a $1 y la acción se duplica, entonces ese dólar que tú compraste se convirtió en $2. Claro. ¿No? Y si se multiplicó por 3 veces, en 3 y así. Sin embargo, hay gente que juega más bien con las empresas que van o que tienen una tendencia a la caída, ¿no? A la bajada, ¿no? Y justamente ellos lo que están jugando es a eso, a que la empresa baje. El sistema funciona, vamos por supuesto a tratar de simplificarlo lo más posible, de que yo, siendo, bueno, Esteban Hernández, un inversionista, estoy viendo que la empresa Contrapoder, ¿no? Ha tenido ya varios años en la baja, y entonces lo que hago es, el término para simplificarlo sería alquilo, ¿no? Acciones que tiene José Colina en la empresa Contrapoder, vamos a suponer que le alquilo 10 acciones, cada una $1, ¿no? Y entonces, bueno, yo cuando me hago con esas acciones que estoy alquilando, las vendo, esperando a que bajen. Entonces, esas acciones que yo compré a $1, si bajan de precio, yo puedo con esos mismos $10, ¿no? que yo adquirí cuando vendí esas acciones, puedo comprar de vuelta acciones en la empresa Contrapoder. Y la diferencia, justamente porque ya no cuestan $1, sino menos de $1, la diferencia es mi ganancia y yo sencillamente le devuelvo las 10 acciones que le alquilé a Colina. ¿Qué es lo que sucede acá? Que en vez de bajar, ¿no? Que era el juego que estaban jugando algunas personas, que lo llaman vender en corto, las acciones subieron. Entonces, en vez de ganar dinero, ¿qué fue lo que hubo? Pérdidas masivas. Un grupo de influencers, youtubers, de gamers, personas muy jóvenes. Están hablando de que quizás el rango de edad va de 16 años a 25 años máximo, ¿no? Se pusieron de acuerdo justamente para fregar a los tiburones de Wall Street. Esto se hace llamar los Wall Street Bets, fue que se colocaron en el grupo de debate en la red social Reddit y se pusieron de acuerdo justamente para, bueno, estas personas que se están aprovechando de la desgracia de estas compañías, Blockbuster, AMC, BlackBerry fue otra, y GameStop, que fue el centro de todo esto, dijeron, bueno, ya que ellos están jugando a la baja y ya que ellos vendieron sus acciones esperando que bajen más, ¿no? Y poder después adquirir más acciones, y la diferencia era la ganancia de ellos, vamos a hacer que más bien suban. Bueno, ley de oferta y demanda, la demanda aumentó de una manera bastante importante, y estas personas que estaban justamente jugando a la baja de estas empresas, perdieron millones, pero Colina, unas cantidades exorbitantes de dólares. Melvin Capital, por ejemplo, si esa cachetada es para la gente de Wall Street. Melvin Capital, por ejemplo, se estima que en enero perdió el 50% del valor de su compañía, que fue la principal compañía que estaba haciendo este jueguito con GameStop, ¿no? Y algunas de otras compañías. ¿Qué es lo que sucede acá?
que de una u otra manera esto demuestra que en el mercado no hay espacio, en un libre mercado realmente libre, no hay espacio para los monopolios, porque bueno, un grupo de, me disculpan la palabra, carajitos, se pueden poner de acuerdo y pueden fregar a grandes inversionistas que, bueno, tienen toda su vida haciendo eso. Sin embargo, lo que ha habido es más bien corporativismo, porque hemos visto que, por ejemplo, aplicaciones como Robinhood, bueno, lo que hizo fue, para tratar de manipular justamente el mercado y evitar que la gente siguiera comprando y de esa manera que se siga incrementando el precio, bueno, permitieron las ventas de estas compañías, que ya mencioné, GameStop, BlackBerry, Blockbuster, todo eso, permitieron las ventas de las acciones de esas compañías, pero prohibieron las compras de las acciones de esas compañías. De una u otra manera, por supuesto, acá lo que hubo fue gente que se puso de acuerdo para tratar de evitar que eso siguiera, porque se están tocando, por supuesto, muchos intereses, que son intereses que se traducen en millones de dólares, y bueno, lamentablemente, digamos, tuvo bastante aceptación por parte de todas estas personas. Por ejemplo, Google, por ponerles un ejemplo, quitó los malos reviews que les estaban haciendo a Robinhood. Estoy hablando de que les hicieron 100.000 reviews malos en un periodo muy corto de tiempo, creo que fue en un día, y Google se encargó de quitarlos. En este momento ya las acciones de GameStop están bajando y que justamente se ha hecho cada vez más difícil adquirir, mientras que es muy fácil venderlas. Acá lo que estamos viendo es justamente una prueba de cómo funciona el libre mercado, cuando un grupo de personas sin mucho poder ni siquiera se puede poner de acuerdo para ellos hacer ganancias e incluso fregar a grandes inversionistas, ¿no? Pero también estamos viendo lo que es una prueba del corporativismo, que no es libre mercado, que no es capitalismo, en donde, bueno, las grandes élites de una u otra manera manipulan incluso el sistema que a ellos les permitió llegar a donde están, ahora lo manipulan a su favor y evitan que los demás puedan beneficiarse. Eso es lo que les tengo hoy. No, bueno, interesante de vía y vía, porque si traspolamos eso a la política, el libre mercado, la gente se pone de acuerdo y obviamente puede fregar la existencia a cualquiera, pero por el otro lado, entonces las grandes élites que representa para mí, en este caso, el gobierno como tal, si hacemos una comparación, también aplica sus medidas y controla la situación. Bien interesante lo que ha ocurrido, ojalá y esto sirva para que de una u otra manera el ventajismo se acabe y puedan existir ciertos controles y ciertas maneras de acción que le den un equilibrio a todo, porque al final o todo se va de un lado o todo se va de otro, nunca se está más o menos en el medio de la situación, que es donde todo el mundo se beneficia. Siempre o se friega la mayoría para que un grupito se haga de los beneficios o viceversa. Entonces no podemos seguir así y creo que esto ha sido bastante significativo, no tan fácil de entender. Esto nada más para los que les gusta estar ahí comprando acciones en la bolsa. Aquí el de producción tiene no sé cuántas acciones, en Pfizer, en AstraZeneca, en Tesla, accionista pues. Alguien me preguntaba que si él es de bienvenido. No, él no es de bienvenido. Yo creo que lo veía mucho cuando estaba chiquito y le gustaba esa cachetada. Y ahora ve su sueño realizado aquí. Cada vez que alguien dice algo jocoso o cada vez que hay algo que va con un accionar importante. Pero creo que eso es lo que está reflejando esto. Y bueno que lo hayas podido explicar, aunque no es tan sencillo de entender. Pero fíjate algo, Colina, justamente la gente que quiera, porque quizás, bueno, uno hablando, no sé, uno con imágenes quizás lo entienda más que una persona hablando, puede visitar la página de Contrapoder News, ahí está de hecho un hilo muy interesante. La nota se hizo justamente con un hilo de alguien más de Twitter que lo explicó de una manera, pero me parece que lo hizo espectacular, un joven por cierto, lo hizo espectacular, lo hizo muy sencillo y yo pienso que uno leyéndose ese hilo que está en la página de Contrapoder News, bueno, se va a quedar bastante claro en este tema. Interesante entonces que visiten Contrapoder News y busquen esta noticia para que puedan, los que no tienen mucho conocimiento, por ejemplo, de las acciones, como yo no tengo acciones ahí, pues la verdad que no reviso, no estoy pendiente de eso, entonces tienen que explicármelo bien, así que les recomiendo que vayan a Contrapoder News y busquen la noticia y la puedan leer detalladamente. Allí lo están viendo en pantalla. Y bueno, Colina, justamente también es parte de lo trágico acá es que la gente que logró beneficiarse del libre mercado ahora son los que están pidiendo regulaciones, ¿no? Estos que grandes tiburones de Wall Street están diciendo que hay que controlar el sistema porque miren cómo están manipulando. Ellos sí manipulan, pero si vienen y los hacen otros en el mismo jueguito, entonces ahí sí no les gusta. Bastante llorones salieron estos grandes empresarios que, bueno, lamentablemente como que por ser parte de las élites logran controlar ciertas cosas, pero lo que se demostró es que el poder verdadero siempre está en la gente. Correcto. El gran problema es organizarse, ¿no? Bueno, Colina, como todos los días tenemos a un borrego,
borregos internacionales, ¿no? Esta sección ahora es mi favorita porque ya no discriminamos por fronteras, ¿no? Ni por nacionalidades, es bastante importante eso. Hay que ser incluyentes, hay que ser inclusivos como nos manda la izquierda a hacerlo, ¿no? Pero bueno, justamente, yo te voy a hacer una pregunta, Colina. ¿Tú conoces Cuidado con eso, como que nos mandan y que mandará a ti. Bueno, la izquierda nos manda que seamos incluyentes, a que nos abracemos como hermanos. Hace este giro a la izquierda ahora, con Esteban Hernández. Cuidado. Bueno, el que no entienda sarcasmo, entonces allá problemas de ellos, ¿no? Pero bueno, fíjate algo, Colina, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has escuchado algún país serio, hago énfasis en esa palabra, serio, que en este tema de las vacunaciones haya pedido o haya exigido que la principal vacuna en la cual hay que invertir es en la de Rusia? No. Ninguno serio. Aquí escuchaba de Venezuela. A Venezuela, a Cuba, a Corea del Norte. Y imagino que México está por ahí también. Bueno, México está como que tanto y tanto, porque tú sabes que allá todavía no tienen implementado el sistema completo, entonces no se la pueden tirar de tan locos todavía. Pero bueno, resulta que los países serios lo que están es buscando justamente las vacunas de Moderna, de Pfizer, y bueno, la de Pfizer con BioNTech y la de Moderna, ¿no? Que son las que están comprobadas. Los rusos habían dicho el año pasado que ellos ya tenían absolutamente todo, que la vacuna era efectiva, esto, aquello, eso sí, jamás la sacaron. Pero ahora están diciendo que sí, que es la mejor vacuna de todas. Vamos a colocar entonces en pantalla el tuit del Borrego, que está pidiendo, bueno, que la vacuna de Sputnik es la que hay que buscar. Dice Ernesto Samper: comparto la solicitud de Gustavo Petro al presidente para llegar a un acuerdo nacional que nos comprometa a todos en el buen suceso del plan de vacunación. Los enemigos del plan no están en Colombia, son los países y farmacéuticas que están acaparando las vacunas. Ernesto Samper se está sumando a la propuesta de Gustavo Petro justamente, que lo que le pide al gobierno de Iván Duque es que pida esas vacunas de Rusia. Es decir, vacunas que ellos habían dicho el año pasado que ya estaban listas y que ahora nuevamente dicen, no, ahora sí están listas. Ve a saber tú qué confianza puede generar eso, ¿no? Entonces, no, que pierdan esa plata, en vez de pedir las que sí tomaron todos los protocolos, todos los pasos, que una vez que dijeron que estaban listas fue porque realmente ya estaban listas realmente para distribuirlas. No. Ernesto Samper y Gustavo Petro dice que no, que hay que irse más bien con aquella vacuna. Bueno, que voy a saber esperar tú, Ernesto Samper, apoyado por el narcotráfico, no tiene visa en los Estados Unidos, completamente alineado a la izquierda. Es un desastre, la verdad que sí, bueno, por lo menos lo traes nuevamente a colación a Ernesto Samper, que toda la vida ha estado caracterizado por ser un completo desastre, un desastre completo, desde que fue presidente de Colombia y después que salió de allí siempre ha estado con discursos erráticos, apoyando exactamente todo lo contrario a lo que la sociedad y Latinoamérica necesita, así que está bien que lo hayas colocado como borrego, porque al final ellos defienden son sus intereses y no los intereses de la ciudadanía ni del pueblo, o sea, ellos defienden una ideología trasnochada que solo les sirve para ellos y para los amiguitos de ellos, porque no sirve para más nada. Entonces, qué bueno que lo hayas colocado de borrego, así se refresca un poco. A este mismo que le quitaron la visa a los Estados Unidos por haber recibido dinero del narcotráfico cuando fue candidato o cuando fue presidente de Colombia. El único presidente. Ese mismo, Ernesto Samper. Ese es el borrego del día de hoy. Lo cierto, Esteban, es que acá en los Estados Unidos la semana pasada fue presentada, y esa es la noticia del día, el Bolívar Act, un proyecto de ley que fue introducido por un congresista republicano, Michael Waltz, creo que es el nombre del congresista republicano por la Florida, y que está acompañado por David Wasserman Schultz, que es congresista demócrata también de la Florida, por María Elvira Salazar, congresista republicana de la Florida, Carlos Jiménez, congresista republicano de la Florida, en la cual se busca impedir o prohibir que existan negocios o que ninguna agencia federal pueda contratar con ninguna agencia en Venezuela o con nadie que esté ligado al régimen de Maduro. Básicamente lo que busca esta ley, que ya fue presentada, está siendo presentada en la Cámara de Representantes, una vez que sea aprobada allí, debe pasar al Senado y una vez que el Senado la apruebe, pues debe pasar a la firma del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Pero básicamente lo que busca es prohibir el arrendamiento y el uso o que pueda existir algún tipo de relación entre las agencias de los Estados Unidos con cualquier agencia del régimen venezolano o persona que esté vinculada al régimen. Importante porque esto se hace con el espíritu de seguir asfixiando económicamente al régimen de Maduro. Se busca con la intención de que esos capitales no puedan llegar a territorio norteamericano donde hay una gran cantidad, aunque ha ido disminuyendo, gracias a la gestión que hizo el presidente Donald Trump y que espero que esta administración siga, que era de perseguir a los corruptos, de sancionarlos, de congelar los bienes y colocarlos en la lista FAC. Así que creo que esta iniciativa, pues que fue presentada por el republicano Michael Waltz y está
respaldada por otros congresistas del sur de la Florida, pues puede ser aprobada en ambas cámaras, tanto en la de representantes como del Senado, y puede ejecutarse de manera inmediata, porque lo que no debe ocurrir es que se le afloje la presión al régimen de Maduro, es permitir que estos delincuentes que estaban aquí muy tranquilos y tuvieron que salir en carrera hacia otros lados y muchos les congelaron la plata, tal como le pasó a Alejandro Andrade, como le pasó a Raúl Gorrín, a Francisco Combrí y a De Agostino, el cuñado de Henry Ramos Alú, bueno, que eso se afloje para que estos puedan seguir haciendo lo que les da la gana, porque a los corruptos boliburgueses izquierdosos, sobre todo los venezolanos, hablan mal del imperio, pero les encanta la plata aquí, en los Estados Unidos. Les encantan las propiedades aquí en los Estados Unidos. Les encanta la familia aquí en los Estados Unidos. Y con esta ley que está siendo presentada y discutida en el Congreso de los Estados Unidos, lo que se busca es precisamente evitar que eso pase. Así que aplaudimos esta iniciativa de un congresista republicano, pero que tiene apoyo bipartidista. Así es, ¿no, Colina? Bastante importante. Y justamente esperemos que este tipo de leyes sean y de iniciativas sean las que se sigan impulsando en esta administración, porque hasta ahora la retórica, por lo menos en mi caso, que yo no esperaba absolutamente nada, que yo que era lo que esperaba, lo que decían los medios, que se sentara de una vez con Maduro, todo eso, hasta los momentos la retórica ha sido favorable. Esperemos que en las acciones entonces, por ejemplo, esto es una acción. Si esta ley la aprueban en la Cámara de Representantes, que tiene mayoría demócrata, ¿no? y que cuente con el apoyo de ambos partidos, y la aprueban en el Senado, en donde también hay mayoría demócrata, bueno, estaremos ya hablando de un cambio, ¿no? de la retórica a la acción. Esperemos que de verdad se apruebe, porque estos pasos son bastante importantes y no se puede perder el legado de la administración anterior en torno al tema de Venezuela, que esto fue, sin duda alguna, lo mejor que hubo por parte de Donald Trump hacia Venezuela. El impulsar, ¿no? estas sanciones, el colocarle los precios a las cabecillas del régimen, precios a sus cabezas, quiero decir, ¿no? El acusarlos directamente de ser promotores del narcoterrorismo, ese tipo de iniciativas se tienen que seguir impulsando, presionando, y eventualmente cuando no haya más que ir, digamos, por la vía del papel o por la vía institucional, bueno, entonces estudiar realmente la salida armada, porque pienso que es bastante importante en un país como Venezuela, que se ha vuelto un foco de desestabilización. Lo interesante aquí es que hay que recordar que en la Cámara de Representantes, el jefe del Comité de Relaciones Exteriores o Internacionales es Gregory Meeks, que es un congresista demócrata por New Jersey. Por New York, ¿no? Por New York, perdón, que era amigo de Hugo Chávez Frías y es amigo de la revolución. Y obviamente siempre va a buscar la manera de que sean mucho más benévolos con el régimen de Maduro. Lo interesante es ver cómo se presenta esto, porque a diferencia de lo que sucede en el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, donde por cierto María Elvira Salazar forma parte, aunque es una congresista nueva o congresista junior, como dicen aquí. Freshman. Sí, que está entrando. Ella forma parte de ese comité y puede hacer algo importante para neutralizar un poco la acción de este individuo, que estuvo inclusive en las actividades de entierro y de cosas de estas que hicieron al experimento Hugo Chávez cuando se murió. Lo interesante es que en la Cámara del Senado, en el Senado, el presidente del Comité de Relaciones Internacionales es el senador Bob Menéndez, que aunque no es partidario de la salida de fuerza, sí es partidario de la línea dura en cuanto a sanciones, a perseguir a los delincuentes, a perseguir a los corruptos, a congelar cuentas y a asfixiarlos económicamente. Entonces hay ese contrapeso, y por supuesto habrá que ver qué hace Joe Biden cuando esta ley, que estoy seguro va a ser aprobada en ambas cámaras, pues le llegue al despacho y la refrende para que sea ejecutada de manera inmediata, porque los delincuentes, aunque no toca hoy ese segmento, pero los delincuentes no deben tener paz, y los corruptos y boliburgueses venezolanos no deben tener paz, y hay que hacer todo lo que sea necesario para que sean perseguidos donde quiera que se encuentren y no puedan disfrutar del dinero que le robaron a los venezolanos. Bastante importante. Ahí estaban colocando, por cierto, en pantalla para que vean que seguimos con el contador, ¿no? Todos los días acá, bueno, recordando que nos prometieron un TPS los primeros 100 días. Llevamos 13 días sin TPS, y lo estaremos colocando en todos los programas, porque es importante, bueno, hacer esta contraloría, que es lo que podemos hacer nosotros. Por supuesto, Colina, como todos los martes, en este último segmento, antes de finalizar el programa, la frase de la semana. Hoy te traigo una frase de una escritora de la antigua Unión Soviética, ¿no? Ruso-americana, Ayn Rand, que es bastante importante y que creo que muchas personas, muchos venezolanos tienen que aprender esta frase. Por cierto, estaría de cumpleaños hoy ella si estuviese viva. Vamos a colocar, por favor, la frase en pantalla. Una frase muy sencilla, pero creo que es muy profunda. Se puede ignorar la realidad, pero no se pueden ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Hay gente que prefiere justamente que uno les diga mentiras, las que quieren escuchar, pero que de una u otra manera no aportan absolutamente nada. Hay gente que prefiere que uno diga, digamos, cuestiones que puede que consigan más views, puede que consigan más apoyo, más retweets en las redes sociales, pero
que no son la realidad justamente. Nosotros acá en Contrapoder 3.0, nuestro compromiso, y así lo hemos mostrado justamente con la verdad. Así sea incómodo, así no nos guste, así nos ataque, nos comprometemos a, bueno, seguirles diciendo la verdad, como dice Patricia Poleo. La verdad está de moda. Y Ayn Rand nos dice muy claramente, podrán ignorar la realidad. Esas personas que estaban hablando de que, por ejemplo, en enero iban a suceder estos eventos mágicos, que esto, que aquello, bueno, así lo dijeron, pero no pueden ignorar las consecuencias de haber ignorado la realidad. La realidad la estamos viendo actualmente, Colina. Sí, bueno, y las consecuencias las ignoraron y por eso es que está pasando lo que ha pasado. Y en Venezuela ocurrió lo que ocurrió porque ignoraron la realidad y pretenden seguir ignorando las consecuencias de la realidad. Así que está bien que hayas colocado esa frase o ese pensamiento de esta señora, porque yo pienso que hay que metérselo en el cerebro a todos los venezolanos. Porque últimamente están especialistas en ignorar la realidad. Solo quieren escuchar lo que les conviene, aunque sea mentira. Quieren que les mientan. Ellos quieren pensar todavía que, bueno, no sé, que el mundo está mágico, que todo está chévere, que Donald Trump sigue siendo el presidente de los Estados Unidos, que viene la invasión o que viene la acción militar en Venezuela. Prefieren seguir pensando eso, aunque la realidad sea otra. Y resulta que cuando uno no se enfoca en la realidad, ¿qué pasa? Las estrategias, el pensamiento, el accionar va en dirección errónea porque está en vías en algo que no está ocurriendo. Entonces llegó el momento de aterrizar y que bueno, me gusta que hayas colocado esa nueva parte de tu sección de los martes, que es la frase del día, porque yo creo que hay que llegar ahí nuevamente, de la semana, para que la gente pueda entender que hemos venido por un camino equivocado, hemos transitado un camino erróneo, debemos buscar el camino correcto y para eso debemos ver la realidad de forma objetiva para poder avanzar. Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos con más de Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información, duela a quien le duela.